ciberseguridad en la exportación. Y para inaugurar esta jornada tenemos a alguien pues muy especial, de un foro muy especial, ¿verdad? Contamos con la presencia de don Miguel Ángel Domínguez, presidente de Alastria, el consorcio de blockchain en España, una tecnología, el blockchain, que tiene mucho que decir en esto de la ciberseguridad, ¿verdad? Y para presentarles un poco a Miguel Ángel, les diré que el CEO de la compañía A4U, lo que la fundó hace ya más de 15 años, es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, ha cursado un programa de liderazgo en el sector público por el IES y también ha cursado estudios en Harvard. Dentro de su trayectoria ha estado centrada fundamentalmente en robotizar los procesos del sector público y una parte importante la dedica también al bien común, dedicado a la presidencia de Alastria desde este año. Como él le gusta decir, una vida dedicada a innovar para conseguir que los procesos puedan ser más eficientes, más automatizados y más económicos en la sociedad. Y ya sin más dilación, les presento a don Miguel Ángel Domínguez. Miguel Ángel, adelante cuando quiera. José María, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el cariño con el que siempre hablas de Alastria y de lo que estamos intentando construir. Y bueno, quiero dar las gracias también, por supuesto, a Juan Cornago, que como tú bien dices, ha sido el alma de esta jornada, y a todas las entidades que han colaborado para que esto sea posible. Y por supuesto a todos los asistentes, porque a mí me gusta mucho el nombre de la sesión: Confianza en la cadena de pagos digital en exportación PYME. Yo soy la primera PYME que preside Alastria. ¿Por qué? Pues porque Alastria es un milagro, y que una PYME pueda presidirla es un milagro. Nosotros llevamos en Alastria más de 5 años. Voy a compartiros ya directamente mi pantalla para que podáis ver la rapidísima me confía la pantalla. ¿Presentación? Sí, la podemos ver, Miguel Ángel, muchas gracias. Magnífico. Bueno, pues lo primero es, la presentación ya la ha hecho José María, muy cariñoso, con lo cual no tengo que contar quién soy, os lo agradezco enormemente. Yo soy la primera PYME que preside Alastria. Nunca Alastria había sido presidido por una PYME. El primer presidente de Alastria fue Banco Santander, el segundo presidente fue la Bolsa, Bolsas y Mercados, y ahora somos una unión que parece un milagro de empresas del IBEX 35, empresas grandes, medianas, pequeñas, universidades, centros de investigación, sector público, todos juntos y trabajados para crear una industria blockchain líder mundial. Entonces, bueno, no hace falta que os lo diga. Tenemos a Banco Santander, Grant Thornton, Garrigues, Telefónica, Repsol, Mapfre, Inetum, la Universidad Pontificia de Comillas. Tenemos un montón de gente súper importante en Alastria, con lo cual simplemente animaros a acercaros a Alastria, que yo me acerqué y hoy la puedo presidir. Estamos en 19 países, tenemos más de 500 socios, estamos en todos los sectores, absolutamente todos los ámbitos de la tecnología estamos juntos y coordinados. Estamos en todas las comunidades autónomas, no hay ni una sola comunidad autónoma que no tenga un socio en Alastria. Tenemos ecos. ¿Qué son los ecos? Cada uno de vosotros, cada una de vuestras pymes está en un lugar de la cadena de valor. Unos seréis de fabricación, otros seréis, como yo, en mi caso, de desarrollo de software, otros serán de energía. Bueno, pues tenemos absolutamente ecos para cada uno de los sectores, porque aquí lo importante es la unión que hemos construido, que nos va a permitir exportar. Luego hablaremos. Tenemos una mesa de proyectos. Esto es muy importante. Voy a hablar de lo que yo sé de sector público. Voy a hablar de fondos Next Generation. Los fondos Next Generation, os lo voy a contar ahora con un dato, son los que van a permitir que este país evolucione. Entonces, ¿qué hemos hecho desde Alastria? Hemos hecho una unión de empresas para evaluar y hacer más fuertes los proyectos Next Generation. Para una pyme, si va solo a un proyecto Next Generation, posiblemente se va a quedar fuera. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene capacidad de evaluar todos los proyectos, de empujar todos los proyectos. Lo que quieren son consorcios. Bueno, pues nosotros hemos hecho el ecosistema para que
tú, que tienes tu empresa, te acerques y te puedas presentar en proyectos con las mayores empresas del país y que los proyectos salgan y que el Estado los pueda evaluar. ¿En qué estamos trabajando? Identidad digital. La identidad digital es el comienzo de todo en blockchain. Cuando tengamos una identidad digital europea en nuestro móvil, que pasando el móvil por un NFC podamos dar nuestros datos de forma controlada y de forma segura, el mundo va a cambiar. Y eso lo estamos haciendo desde Alastria con tecnología española, que se llama Alastria ID. Si os venís, tendréis Alastria ID de forma totalmente gratuita para vosotros, para vuestros proyectos, para lo que necesitéis. Y seguimos construyéndolo. Hemos firmado un convenio. España ha firmado un convenio con Alemania, Finlandia, Holanda de identidad digital europea. Vamos a crear ese DNI europeo que va a estar en nuestro móvil con tecnología española. Estamos en proyectos de euro digital y sandbox financiero. El sandbox financiero ha sido una cosa que ha creado el Banco de España para innovar en medios de pago, en todo lo que en esta jornada vamos a hablar. Bueno, pues 9 de los 18 proyectos aprobados por el Banco de España son de blockchain, son de Alastria. Hemos creado redes blockchain. Cuando eres socio de Alastria, se te cuenta, oye, mira, que tienes una red blockchain que vas a poder utilizar de forma gratuita para tus proyectos, para tus casos de uso. Bueno, pues eso lo tenemos en Alastria y estamos ahora en medios de pago, NFTs, activos digitales y registros electrónicos y automatizaciones. Tenemos objetivos de hagámoslo mejor, creemos una industria. Y de esto quería hablar yo. 3 próximos años, 183.800 millones de euros, 140.000 millones de los fondos Next Generation más 43.800 millones de la siguiente ronda de fondos europeos. ¿Vale? Aquí hay un dato muy, muy, muy importante, que es, como no innovemos en medios de pago, esto no se puede sacar. Es absolutamente imposible. ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a ver un poco lo que ha ocurrido en los últimos años. Tecnológicamente, para mí, esta es la diapositiva en la que se basa todo lo que quiero decir. Vamos a analizar los últimos 12 años. ¿Qué ha ocurrido? Todo empezó en 2008 con Bitcoin. Bitcoin nos enseñó que había una tecnología que era blockchain, que tenía muchas ventajas, que era segura, que era trazable, que era auditable, que transmitía valor. Y Europa lo que hizo fue, vamos a regular, vamos a legislar. Y en 2009 sacó la Directiva de Dinero Electrónico. En 2014, blockchain volvió a cambiar el mundo y apareció Ethereum con los smart contracts, con programas que permiten robotizar cosas y automatizar cosas, que cosas pasen sin que una persona tenga que hacer que pasen, que se haga un pago sin que una persona encargue que se haga ese pago. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Europa volvió a legislar y a regular. En 2014, directiva MiFID II, para instrumentos financieros. China, que estaba por allí viendo lo que pasaba en el mundo, cogió y permitió a sus grandes actores tecnológicos hacer medios de pago digitales. Y Europa pues volvió a regular. En el año 2015 hizo otra directiva de medios de pago. Mientras tanto, Estados Unidos, que estaba un poco ahí viendo lo que pasaba en el mundo, hizo que Facebook propusiera Libra, que era el mayor consorcio de medios de pago del mundo. Y Zuckerberg acabó declarando en un juzgado. Prohibieron Libra, con lo cual hay como 3 tendencias. Europa legisla, China da libertad para las iniciativas y Estados Unidos está un poco ahí a la expectativa. ¿Qué hizo China? Pues a principios de este año anunció que en 2022 va a tener su criptomoneda de banco central, su yuan digital. ¿Qué ha pasado? Estados Unidos ha reaccionado y ha dicho, oye, vamos a hacer dólares digitales. ¿Y Europa qué ha hecho? Decir, vamos a hacer una regulación mejor. Esto es lo que está pasando en el mundo en medios de pago. En este momento está ocurriendo todo esto, pero blockchain está en medio de todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? Pues las tecnologías disruptivas que nos van a permitir que estos fondos europeos, estos 183.000 millones, lleguen, que son Big Data, Blockchain y RPAs, automatización y robotización de procesos, ¿vale? Entonces, ¿qué aportamos en Alastria? Pues aportamos un ecosistema ya creado que nos va a permitir innovar en medios de pago, dar seguridad, conseguir que pymes como nosotros podamos estar dentro de consorcios grandes.
que nos van a permitir llegar a proyectos de impacto. Y ahí es donde creo que, bueno, os animaré a todos los que no conozcáis Alastria. Después os voy a dar mi correo electrónico para que si os apetece veniros podáis aceptar esto y trabajemos juntos en qué cosas. En mejora de calidad de datos, en proyectos de identidad digital, el Alastria ID este que os estoy contando, en proyectos de robotización de procesos, en proyectos de indicadores, lo que no mides, no puedes evaluar su mejora o cómo vamos a lograr que tenga impacto en nuestro país, y en proyectos de formación, porque todo esto lo que necesitamos es una gran formación para todos los trabajadores. Con lo cual, os lo repito, 183.800 millones de euros, una vez en la vida. Lo que está pasando es 12 veces el plan Marshall. Siempre hemos escuchado hablar del plan Marshall. Tal. Aquí no hacemos más que repetir. Es que no vamos a poder, es que es imposible. Pues si no podemos, será porque nosotros hemos hecho que no se pueda. Con lo cual, vamos a unirnos porque por una vez en la vida, si nos unimos, conseguiremos la mayor inyección pública de la historia. Entonces, muchísimas gracias a todos. Estamos en Alastria, veníos y vamos a construir juntos una industria líder global, que España, por primera vez en la historia, lidere una tecnología. Ese es mi correo, presidencia@alastria.io, y todo el que tenga un proyecto, quiera innovar, quiera acercarse a los grandes de este país, quiera tener proyectos con las empresas IBEX 35, en Alastria tiene su casa. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tomamos buena nota. La verdad es que es increíble. Las cifras hablan por sí solas y el poder colaborar nos sitúa en posiciones de estrategia y de liderazgo que debemos aprovechar. Gracias, Miguel Ángel, por tu participación. Estamos Gracias, Juan. a tu disposición y seguimos hablando, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, me vais a permitir que dé comienzo a la primera de las ponencias titulada Seguridad y fraude en los medios de pago, y para ello contamos hoy con la visita de María Elisa Vivancos. Elisa es técnico de seguridad para empresas y profesionales de INCIBE y nos va a hablar en una pequeña ponencia sobre la ciberseguridad en el e-commerce y los medios de pago. Hoy en día existe una gran variedad de medios de pago al servicio de las pymes, pero debemos de conocer bien los usos y los riesgos que representan para nuestras empresas. Durante esta sesión hablaremos sobre los incidentes que afectan a las pasarelas de pago y a los servicios que INCIBE nos ofrece para reforzar la seguridad de nuestras empresas. Para fomentar la confianza de nuestros clientes debemos asegurarnos que el pago se realizará sin incidentes para ninguna de las dos partes. Elisa estudió Ingeniería Técnica Industrial y licenciatura en Documentación y lleva desempeñando distintos puestos como consultora en este sector desde hace más de 10 años. En la actualidad, Elisa es técnico de seguridad para empresas y profesionales en INCIBE. Elisa, un placer tenerte entre nosotros, darte las gracias a ti personalmente y a INCIBE por vuestra participación y a tu disposición. Te cedo la palabra y la presentación. Pues muchas gracias, José María. Encantada de estar aquí con vosotros, encantada de formar parte de esta interesante jornada. Sin más, voy a compartir la pantalla. Bueno, pues lo que os comentaba, vamos a hablar un poco de ciberseguridad en e-commerce y en los medios de pago. Yo quiero aterrizar un poco estos conceptos para las pymes que montan una tienda online. En principio, bueno, comentaros para los que no los conozcáis qué es INCIBE. INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Nuestros públicos objetivos son ciudadanos, empresas y profesionales a los que queremos elevar su concienciación en ciberseguridad, también buscar y promocionar el talento en este campo, impulsar la industria del sector y desarrollar nuevas tecnologías. También les ofrecemos soporte a incidentes a través de INCIBE CERT. Dependemos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Podéis encontrarnos a través de nuestros canales y a través de nuestros eventos. Bueno, he indicado solo los canales por no extenderme, pero bueno, tenéis la Oficina de Seguridad del Internauta, que está dirigida a un público doméstico, la Internet Segura for Kids, el IS4K, que está dirigido a menores, a padres y educadores, con contenidos específicos para estos públicos, para un uso seguro de la tecnología.
Y luego dentro de incibe.es están los apartados de Protege tu empresa, dirigida a la concienciación de empresas, fundamentalmente a pymes, porque entendemos que las empresas más grandes pues, tienen sus equipos de seguridad, y Ciberemprende dirigido al emprendimiento. Para todos los públicos y también para un público un poco más especialista en ciberseguridad está el portal de IncibeCert, que además de albergar el centro de respuesta a incidentes, pues tiene esta misión. Y también para todos el teléfono de ayuda al 017. En los últimos años ha ido creciendo el uso del comercio electrónico, tanto en las empresas como compradoras como vendedoras. Y más aún con el confinamiento y la pandemia, pues hemos visto que se ha incrementado todos estos elementos de sin contacto, ¿no? El teletrabajo, el ocio digital, las entregas a domicilio, y lo que se están es diversificando los interfaces comerciales. Tenemos sobre todo un uso incrementado del móvil, del pago a través del móvil, del pago entre personas, también el uso de los sistemas de mensajería, las redes sociales, incluso los QRs. Como vemos, hay muchos incidentes. Esto está extraído de la bitácora de ciberseguridad que mantiene el IncibeCert, recoge un poco los incidentes que van surgiendo. Estos son incidentes relacionados con e-commerce. Como veis a la izquierda, muchos de los incidentes tienen que ver con brechas de datos. Estos son los más recientes, pero ha habido muchísimos. Y lo que más caracteriza a estos incidentes es que son brechas muy, muy grandes, de millones de datos, de tarjetas o de datos personales. Suelen ser muy grandes. Y también otro tipo de incidentes que afecta a las tiendas, a los comercios electrónicos, son los que hacen Magecart, que es un grupo de ciberdelincuentes. Bueno, un grupo es un nombre que se le da a los ciberdelincuentes que operan de esta manera y que lo que hacen es robar los datos de la tarjeta de crédito, de la tarjeta en general, cuando el usuario los introduce. Es como que han hackeado el TPV, ¿no? el terminal de punto de venta. También hay otras vulnerabilidades que están afectando a todo tipo de medios de pago, ¿no? O tanto a las tarjetas, a los monedas electrónicas como a las tarjetas físicas. Cuando vamos a poner una tienda online tenemos que seguir una serie de pasos, ¿no? Y en estos pasos pues tenemos que tener en cuenta la ciberseguridad. Tenemos que comprar el dominio, que un dominio también va a formar parte de nuestra propiedad intelectual, va a estar protegido por la ley de marcas. Tenemos que decidir si instalamos un servidor web en nuestras instalaciones o si alquilamos un hosting. Vamos a utilizar, si vamos a utilizar Drupal o vamos a subirnos a una plataforma como Shopify, o bien si vamos a abrir una cuenta en un marketplace como podría ser Amazon o otro tipo de plataforma de software como servicio. También después tenemos que contratar el desarrollo, o somos muy hábiles y lo hacemos, o contratamos el desarrollo de la propia tienda, qué aspecto va a tener, dónde vamos a cargar el catálogo de productos y servicios. Tendremos que adquirir un certificado para nuestra tienda para que las conexiones sean seguras. Nuestros clientes cuando se tecleen la página la URL de nuestra tienda online, encuentren que está el HTTPS. También tendremos que contratar los servicios de iniciación de pagos. Aquí es donde vamos a fijarnos un poco. Y otros servicios como contratar las redes sociales o iniciarnos en las redes sociales, el SEO, cumplimiento legal. En cuanto a la contratación de servicios de pago, lo que vamos a hacer es incorporar un código en nuestra tienda, he puesto API, pero no tiene por qué ser una API, para que se inicie esta transacción, el pago, ¿no? Es el típico carrito y la derivación al banco o otras formas. Los pagos online tienen distintas formas. Los hay con tarjeta bancaria, que es lo que llamamos el TPV virtual, y los hay sin tarjeta. Sin tarjeta hay muchas plataformas de pago. Por ejemplo, la más conocida es PayPal, que lleva, está muy extendida.
también los wallets desde el móvil, Google Pay, Apple Pay, las monedas virtuales y ahora también el peer-to-peer como Bizum, ¿no? El pago entre personas. Y también hay otros medios de pago como fórmulas de financiación, suscripciones, pago en un clic, enlaces que nos envían para pagar vía redes sociales o mensajería instantánea, un código QR y los tradicionales de transferencia, contra reembolso y domiciliación. De todas maneras, en España, en este estudio de confianza online y a digital, nos dice que el medio de pago más extendido actualmente es la conexión directa con el banco. Esto tiene una explicación. Muchos comercios físicos, al trasladarse al mundo online, pues ya tenían contacto con su banco y es el mismo banco el que les ofrece esa pasarela de pago. Pero también están apareciendo y hay como unos 400 o por lo menos pues proveedores de servicios de pago, de soluciones de pago que en su momento pues a la hora de analizarlos pues tendréis que valorar. El pago con tarjeta, que es el más utilizado, o bien esté presente o no presente, pues se utilizan, se han de proteger unos datos de la tarjeta, los datos del titular, como son el personal account number, el nombre del titular, la fecha de caducidad, el código y una información de autenticación para la transacción. Generalmente pues esto viene en la banda magnética o en el chip y luego el código de verificación que tiene la tarjeta por detrás, el típico CCV, CVC, tiene distintos nombres y el PIN de la tarjeta. Si se almacenan, procesan o transmiten estos datos, se debe cumplir la directiva en Europa, se debe cumplir la directiva europea, la PSD2, que se ha trasladado al Real Decreto 19/2018 en España, y el estándar de facto PCI DSS. Esta normativa PS2 es la que ha hecho que desde 2020, desde finales de 2020, pues cuando hacemos una transacción, nos estén pidiendo un doble factor de autenticación, es lo que llaman la autenticación reforzada. ¿Cuál es el riesgo en los medios de pago en los que incorporamos en nuestra página web? Pues va a depender mucho de los datos que se manejen. Si la tarjeta no está presente, pues los datos van a ser ninguno, entonces el riesgo es muy bajo. Y si los datos están presentes de alguna manera, tanto si los transmitimos solo o si los almacenamos, pues el riesgo va creciendo. Los indicativos de A, AEP y D pues son cómo se identifican este tipo de transacciones, de procesos de pago en el PCI DSS. Pues el riesgo es mayor si hacemos algún tratamiento de los datos, un procesamiento o un almacenamiento. Y tenemos que tener, entonces, pues tendríamos que tener muchas más precauciones y tendríamos que tener también muchos más requisitos que cumplir del PCI DSS. Las amenazas contra el e-commerce pueden ser muy variadas. Parece que tenemos problemas con la conexión de Elisa, problemas con el vídeo de Elisa. Vamos a hacer una cosa si queréis, quizás vamos a continuar con la siguiente ponencia y intentamos recuperar a Elisa y su conexión en cuanto podamos para que pueda terminar, ¿de acuerdo? Si os parece, vamos a dar comienzo a la segunda ponencia, entre que Elisa se nos puede unir y dejamos primero, o hablaremos primero, tal y como está hablando Elisa actualmente, sobre el marco regulador en protección de datos de tarjeta y la certificación del cumplimiento, que precisamente Luis Alonso, que es coordinador técnico de protección de medios de pago en sistemas informáticos abiertos, en SIA, y bajo el título del marco regulador en protección de datos de tarjeta nos va a hablar sobre el marco de control de PCI DSS, que aun siendo único puede presentar diversos matices a la hora de certificar su cumplimiento. Dependiendo de las características del entorno y volumetrías de negocio, diversos modos de auditoría y formularios a cumplimentar se entremezclan, generando dudas acerca de quién y cómo se debe de cumplir esta norma. Presentaremos durante esta ponencia de Luis. Luis, si estás por aquí, por favor, ya puedes activarte el vídeo. Presentaremos las claves para entender qué requisitos de PCI DSS son aplicables a entornos típicos para pymes.
especialmente en entornos de e-commerce, y cómo identificar y llevar a cabo con éxito un proceso de certificación de PCI DSS. Tengo el placer de presentaros a Luis. Luis Alonso es compañero de hace muchos años, es ingeniero aeronáutico de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en seguridad desde el año 2009. Cuenta con la prestigiosa certificación como QSA, entre otras varias, desde el año 2013, y en sus inicios trabajó como ingeniero de seguridad en vuelo en el Centro Espacial de la Guayana Francesa, saltando a SIA como consultor de seguridad estratégica, entre otros en el ámbito de PCI, y actualmente lidera los equipos de protección de medios de pago y de integración de procesos de Digital Risk. Luis, un placer tenerte con nosotros, muchas gracias. Y siento el adelanto de la presentación. Por favor, si quieres ir presentándonos, perfecto. Pues, ya veis la presentación, ¿no? Ya la vemos, la presentación, todo tuyo. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan, como comentabas, y además es un momento que, aunque está adelantado, no es tampoco muy crítico porque engancha un poco justo con lo que estaba comentando Elisa, de qué ocurre o qué normativas cumplir o cuál es lo que hay que cumplir, que además ya lo apuntaba Elisa, ¿no? Que hay diferentes letras, la A, la AEP, la D, cuando tienes tarjetas y qué tienes que cumplir. Y esto es lo que vamos a ver, el marco regulador en protección de medios de pago, muy orientado a cómo es la propia certificación. Lo primero que me gustaría hacer es enmarcar los medios de pago, quién es quién en los diferentes actores, ¿no?, que tenemos dentro del ecosistema de medios de pago, para luego ya centrarnos en aspectos más normativos de lo que es el ámbito de PCI DSS. Dentro del ámbito de tarjetas se distinguen dos grandes perfiles. Por un lado están los comercios, que son todas aquellas entidades que se van a beneficiar directamente de la operación con la tarjeta y que tienen un contrato con un banco adquiriente, con una entidad financiera que es la que les va a abonar el fruto de esa transacción. Y por otro lado están los proveedores de servicio, que son aquellas entidades que realizan alguna acción o tarea en el ciclo de la operación con la tarjeta en nombre de un cliente, que puede ser un comercio, puede ser otro proveedor de servicio. Ahí podemos tener una cadena de suministros, una cadena de proveedores de servicio. Y estos proveedores de servicio, por ejemplo, pueden ser los marketplaces que ha comentado anteriormente Elisa, Amazon Web Services cuando tienes tu pasarela de hosting, etcétera. Además, de estos dos grandes actores, que son los grandes actores que estamos o que estáis aquí representados como pymes, hay otros grandes actores como son el adquiriente, que son las entidades financieras que tienen un contrato con los comercios para abonar la operación, para gestionar la operación hacia el emisor de la tarjeta, que es la persona que le ha dado el plástico o la tarjeta a ese usuario que va a comprar al comercio. Y los emisores son los responsables últimos de autorizar la operación. Una operación de tarjeta, cuando se inicia, desde el adquiriente, a través de las marcas de tarjeta, a través de la propia plataforma de interconexión que tiene Visa, que tiene Mastercard, va de un banco a otro. El banco que ha emitido la tarjeta analiza si esa operación es válida o no es válida por el PIN que hayamos metido, por las cantidades que se vayan a abonar, etcétera. Y si va todo ok, pues devuelve ese ok al banco adquiriente, se llega al comercio, la operación se transmite y luego en los procesos de clearance y de settlement, de compensación y de abono, se termina de asentar las cantidades, se cobra al usuario y se abona al comercio. Una vez visto quién es quién, viene la gran pregunta: ¿quién tiene que cumplir? De todos los actores anteriores, ¿quién tiene que cumplir? Pues la respuesta realmente es todos. Y citando la norma, o lo que el Council, el PCI, el Security Standards Council, que es el cuerpo regulador que ha creado la norma, el PCI Security Standards Council es la unión, un órgano creado por todas las grandes marcas como Visa, Mastercard, American Express, etcétera, para tener un órgano unificador que vele por la seguridad de los datos de tarjeta. ¿Quién tiene que cumplir? Toda entidad que procese, transmita o almacene datos de tarjeta o que pueda suponer un impacto en la seguridad de los mismos, ¿de acuerdo? Y
esto engancha un poco con algunas de las cosas que comentaba un poco Elisa. Y si como comercio tengo todo el procesamiento de datos externalizado, mi tienda online tiene que cumplir con PCI DSS si realmente hago una redirección completa hacia el TPV virtual y por mi tienda online no pasan datos de tarjeta. Pues la respuesta es sí. Como vamos a ver un poquito más adelante, hay que analizar cómo es esa externalización que hemos hecho hacia estos proveedores y muy posiblemente la cantidad de requisitos que haya que aplicar o los requisitos que sean exigibles sea pequeña, ¿vale? En comparación con la norma completa. Y además serán de los más sencillos. Pero hay que tener en cuenta que PCI DSS exige responsabilidades, no solo implementación técnica, sino también es responsabilidades de velar porque todos los actores cumplan con la protección de datos de la tarjeta por todos los actores implicados. Y por tanto, yo como comercio externalizo un servicio a un proveedor de servicios, como mínimo como comercio debo de velar porque ese tercero al que estoy diciendo que gestione datos en mi nombre, lo gestione de forma adecuada o alineada con la norma. ¿De acuerdo? En el caso del e-commerce, digamos, dentro de las pymes exportadoras, lo más posible es que sean casos de e-commerce, de plataformas digitales, en vez de pagos físicos con tarjeta, contra un TPV presencial. La redirección de pago es externa y se realiza hacia una página web del comercio. Este redireccionamiento puede comprometer los datos de tarjeta si un atacante se hace con la página web y cambia el redireccionamiento, en vez de ir al TPV digital del banco o del proveedor de pagos correspondiente, hacia su sitio malicioso. Con lo cual, al menos hay que garantizar que esa página web y ese redireccionamiento es seguro. Dicho lo cual, hemos visto ya quién tiene que cumplir y vamos a hacer un poco en qué tiene que cumplirse en la propia norma. La norma de PCI DSS, Data Security Standards, se estructura en base a 6 objetivos, ¿de acuerdo? Es el que básicamente lo que buscan es robustecer los sistemas, proteger los datos almacenados y los datos en tránsito, gestionar las vulnerabilidades, controlar el acceso a los datos y a los entornos, monitorizar y probar la seguridad y crear un marco de gobernanza de la protección de datos. Estos 6 objetivos se desarrollan en base a 12 grandes bloques y terminan siendo 240 requisitos a implantar de bajo nivel. Estos 12 grandes bloques, no vamos a entrar ahora porque no tendríamos tiempo en analizar los 240 requisitos, pero a grandes rasgos estos bloques son, dentro de la parte de robustecer los sistemas, básicamente es mantener un entorno de red seguro, desplegando cortafuegos, desplegando diferentes mecanismos, como puede ser una zona desmilitarizada, una DMZ, donde colocar servicios públicos y tener redes internas donde colocar los sistemas que no tienen que acceder directamente a Internet, instalar y configurar los sistemas de forma segura, eliminando los parámetros por defecto o las cuentas que puedan venir por defecto, deshabilitando o no instalando aquellos servicios o funcionalidades que no vayan a ser requeridas. Así, una anécdota más o menos graciosa, una auditoría que estaba haciendo, es que dentro del servidor, era un servidor, con lo cual ahí no iba a acceder nadie, se habían dejado instalados los juegos por defecto de Windows. Todas estas características que no se van a utilizar, pues no deberían de estar instaladas. Dentro de la protección de los datos, tenemos proteger los datos almacenados, ¿de acuerdo? Ya sea cifrándolos, tokenizándolos o estableciendo un mecanismo de hash, un cifrado unidireccional. Aunque la mejor protección, y es la que recomienda también la norma, no es una obligatoriedad, pero es una recomendación de todos los grandes actores, es no almacenar aquello que no se necesite. Con lo cual, la mejor protección para un dato almacenado es no almacenarlo. Evidentemente, esto no es siempre factible. Hay veces que hay que almacenar los datos porque se requiere incluso por derivadas legales. Ahí la ley de facturación pues, te obliga a mantener los datos de las operaciones un determinado tiempo. Y si eso ha sido con un dato de tarjeta y el dato de tarjeta ha pasado por tus sistemas, pues lo tendrás que almacenar debidamente. Luego, proteger los datos transmitidos. Igual, no solo hay que proteger el dato donde reside, sino allá donde se transmita, y especialmente a través de redes públicas
que puede acceder cualquier persona, Internet, hablando de forma simplista, tienen que estar protegidos. Pues tienen que estar protegidos a través de comunicaciones TLS entre un servidor y el servidor que los recibe, o estableciendo algún tipo de VPN, de red privada virtual, etc. A nivel de gestionar las vulnerabilidades, la norma lo que exige se centra en gestionar el código malicioso, desplegar mecanismos contra el código malicioso y gestionar las vulnerabilidades que puedan existir derivadas de cambios o de nuevos desarrollos que se gestionen, con lo cual hay que gestionar las vulnerabilidades y desplegar mecanismos de desarrollo seguro. En la parte de los controles de acceso, es un control de acceso lógico, manteniendo un control de acceso a los sistemas, una política de control de accesos, gestionando las cuentas de los usuarios, gestionando debidamente las contraseñas y las credenciales que se le van a entregar. Puede ser contraseñas, pero también puede ser tarjetas de estas que son Smart Cards, que son tarjetas que se activan con un PIN, o biometría, en aquellos casos en los que se vaya a implementar biometría. Y también se centra en mantener la seguridad física de los entornos. En los entornos en los que se están procesando datos de tarjeta, los servidores, pues, donde puede estar esa página web, o los servidores a los que llega el dato de la compra y se interconectan luego con otros sistemas, con sistemas de back office para poder hacer la gestión del pago. A nivel de monitorizar y probar, pues lo que pide la norma es tener una monitorización de todos los posibles eventos de seguridad para poder lanzar alertas. Al final esto lo que busca es poder alertar de que algo malo está pasando dentro del entorno para poder reaccionar cuanto antes y realizar pruebas de seguridad, pruebas técnicas, auditorías técnicas de seguridad para poder garantizar que la seguridad está al nivel que le corresponde y que no hay cosas raras en los sistemas. Y por último, establecer un marco, una política de seguridad que gobierne todo lo que es la protección de los datos de tarjeta. Con lo cual, todo esto, que puede ser abrumador para una organización, podemos ver que estos requisitos es importante tener en cuenta que hay que aplicarlos todos desde la primera transacción que tengamos. Lo veremos más adelante, que hay ciertas diferencias en cuanto al reporte, pero no en cuanto a la aplicabilidad de estos requisitos. Todos estos requisitos aplican no por el volumen de datos que vayamos a manejar, sino por la naturaleza de los entornos. Por ejemplo, un entorno donde no se almacenen datos de tarjeta no tiene por qué aplicar el requisito 3 de datos almacenados, pero en el momento que se almacene datos, aunque solo sea uno, hay que gestionar el requisito 3 completo. Y con lo cual, para los que os estéis preguntando si depende del número de transacciones o del valor de las mismas, del montante total que se gestione, la respuesta es que no. Como he comentado antes, PCI DSS debe aplicarse desde la primera transacción con tarjetas. Pero vamos a ver cómo puede ser asequible para una pyme que tiene un entorno, unas características pequeñas o un entorno muy, muy acotado. Para aquellos entornos que son acotados, tenemos los Self-Assessment Questionnaire o SAQ, que son formularios de reporte de los procesos de revisión o auditoría, y estos SAQ contienen un subconjunto de los 240 requisitos que hemos comentado anteriormente. Son documentos que el propio comercio puede utilizar para reportar de forma autónoma, y de ahí el término autoevaluación. Centrándonos en los más relevantes, porque hay hay 8 SAQs diferentes, vamos a centrarnos en los más relevantes. El SAQ-A, que ha aparecido en la presentación anterior, aplicaría a aquellos entornos que están 100% externalizados, donde hay un e-commerce que redirige a una página de pago de un proveedor certificado o a un TPV virtual del propio banco adquiriente, y es un caso muy típico en las pymes. Cada vez con un proceso de digitalización mayor, como lo ha comentado Elisa, con la pandemia, las restricciones de movilidad, la digitalización la pandemia o el confinamiento ha sido un revulsivo para la digitalización de los comercios. Pues con un proceso de digitalización cada vez mayor
y un proceso de agilización de los procesos de venta, es un caso muy típico el tener una página web en las cuales simplemente del carrito de la compra mandamos al cliente al banco para que paguen ese TPV virtual. ¿Cuáles son las dos claves esenciales para que pueda aplicar un SAC-A? La primera es que la página de pago o procesamiento posterior esté externalizado en un tercero certificado, y cuando hablo de la página de pago es la página en la que yo como usuario voy a introducir mi número de tarjeta, la página del TPV virtual, hablando, siendo breves, que tiene que estar certificada, ¿de acuerdo? Tiene que ser un servicio certificado por ese proveedor de servicios, y que la redirección desde la página web cumpla con ser una redirección pura, que me cambien la ventana o como mucho sea un iframe. Si dentro de mi propio carrito de la compra, pues me muestren una especie de subventana dentro de esa página web, pero que no exista ningún tipo de APIs, de JavaScript u otros métodos en el lado del comercio para poder generar esa página de pago, sino que tiene que ser una redirección, tiene que el usuario hablar directamente con los servidores del TPV virtual. No es, la página web no puede hacer ya, hay más de intermediario. En el caso en el que el segundo punto no se cumpla, en el que sí que existe algún tipo de intermediación o de procesamiento de la operación o de los datos por parte del espacio del e-commerce, aplicaría, como ha salido en la presentación anterior, un SAC-A-EP. Pero sí que es verdad que frente a un SAC-A, que es una decena de requisitos, un SAC-AEP, la complejidad es básicamente aplicar la norma completa. Luego tenemos otro SAC, como puede ser el SAC-B, que está a dispositivos físicos de pago que están conectados a través de línea telefónica, de SIM, de 3G o similares. Y sí que es verdad que suele ser el caso más típico. Luego hay el SAC-B, B y P, es para aquellos dispositivos físicos de pago que están conectados a una red Ethernet, que no suele ser el caso especialmente de pymes, sino que directamente el banco gestiona ya TPVs que a través de una tarjeta SIM se conectan directamente con el banco. Y el SAC-C es para sistemas que están muy aislados o utilizando terminales virtuales que ha gestionado directamente el proveedor de servicio. Y el SAC-D es la norma completa y es el SAC por defecto. Si no entramos en ninguno de los SAC anteriores, no aplicaremos el SAC-C. Y siempre recordar que un cuestionario de autoevaluación debe de ir acompañado de una declaración de cumplimiento o AOC, por sus siglas en inglés. Y estos documentos o estas plantillas se pueden descargar desde la página web del Council, del PCI Security Standard Council, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es un pequeño detalle de esto. Ahora bien, ¿cómo nos enfrentamos al momento de rellenar toda la información que nos pide el SAQ? El SAQ pues, es un formulario de el D, que pues, es un formulario de unas 90 páginas con 240 preguntas o alguna pregunta más para identificar si cumplo o no cumplo. Este proceso puede ser abrumador para alguien que no está en el mundo de la seguridad y pues su negocio no es la seguridad, sino es vender unos determinados productos y servicios pues, al mundo. Pues para ese estamos los QSAs, como es mi caso, como es el caso de SIA, que somos realmente aliados de los clientes, aliados de las pymes, porque los comercios en general, las pymes, los proveedores de servicios, no estáis solos, sino que hay un marco de diferentes auditores, en este caso el marco de QSA, y en el cual el PCI Security Standards Council mantiene varios programas de certificación de personal, entre ellos este de QSA. Las empresas como SIA ayudan a los clientes a determinar el impacto y el alcance que tiene dentro de la organización, generar planes de adecuación, apoyar a la implementación de la norma y luego, evidentemente, hacer auditorías. Hay dos tipos de auditorías, básicamente. Una auditoría de nivel 1, que está basada para aquellos comercios o aquellos proveedores de servicio que tienen un volumen muy elevado, más allá de 1 millón de transacciones con datos de tarjeta, o para aquellos que tienen menos volumen, pues un nivel 2 es válido un SAQ. Y, por último, además de los QSAs, también están, como comentaba justo antes, la página oficial del PCI Security Standards Council,
pcisecuritystandards.org/merchants, donde ahí hay un montón de recursos adicionales orientados a comercios, y además hay una sección precisamente para small merchants que desde el punto de vista del Council es equivalente a una pyme, a un comercio pequeño. Pues hay suplementos, hay guías, hay material para entender mejor la norma. Y por lo demás, esto es todo. Cualquier pregunta, pues encantado de responderlas. Pues Luis, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante identificar todos los requisitos, todos los controles necesarios para cumplir, pero después de toda esta lista de requisitos nos surge una pregunta, y es ¿qué pasaría si no se cumple con PCI DSS? Es una buena pregunta. Lo que pasaría, digamos, hay 3 tipologías de riesgos a los que te enfrentas por no cumplir PCI DSS. El primero, que es puede ser el más evidente, es el riesgo técnico o el riesgo de sufrir un incidente, porque al final le estás dejando de aplicar controles que lo que hacen es garantizar que la probabilidad de sufrir un incidente disminuye. Aplicar PCI DSS no te va a hacer invulnerable, vas a poder seguir teniendo algún problema, evidentemente, pero va a mitigar o va a minimizar el número de incidentes que vas a sufrir. Con todo lo que conlleva el tener un incidente. No solo es la corrección del incidente, también la pérdida de confianza o la pérdida de reputación, y luego las posibles responsabilidades civiles que a las que tengas que hacer frente por los daños y perjuicios que hayas podido generar a un cliente tuyo que desde tu sistema le han robado el dato de tarjeta. Luego hay un riesgo operativo, ¿no? O del servicio. Muchos bancos o muchos clientes, en el caso de proveedores de servicio, exigen que para darte servicio o para contratarte ese servicio que tú quieres tener, esa pasarela de pago que quieres vender a un comercio, esté certificado como PCI DSS. Y si no, pues puede ser que te venda el banco adquiriente, no te permita integrarte con su TPV virtual hasta que no le demuestres fehacientemente que estás cumpliendo con PCI DSS. Y luego hay una tercera derivada de riesgos económicos o de responsabilidad, por los cuales si una marca detecta que hay un comercio o un proveedor de servicio que está gestionando tarjetas y no está cumpliendo con PCI DSS, puede imponer sanciones, puede poner multas, puede exigir un aumento de los fees, de las comisiones para un fondo de compensación, etcétera. Entonces, al final, son estos días. Pues está claro, no es una opción no cumplir, tenemos que hacer lo posible. Luis, muchísimas gracias por tu intervención. Te esperamos ahora en la mesa redonda y, si te parece, Elisa, intentamos volver a retomar la presentación donde nos habíamos quedado. Perfecto. Todo tuyo, Elisa. Pues recuperamos el tiempo perdido. Muchas gracias. Disculpar, a ver si soy capaz de verla yo. Bueno, decíamos que teníamos, me parece que nos hemos quedado aquí, ¿no? Unas amenazas al e-commerce. Las amenazas tienen que ver sobre todo con fallos en vulnerabilidades en nuestros equipos, y también cuando perdemos de alguna manera o nos sustraen las credenciales de acceso. Entonces, si tienen control de nuestra tienda online, pues pueden robarnos datos de clientes, pueden infectarnos por malware y pueden dejar nuestra web fuera de servicio. Cualquiera de estas cosas pues puede darnos, además de los riesgos que nos comentaba Luis, también una pérdida también de reputación. También podemos enfrentarnos a compras fraudulentas, que es cuando los ciberdelincuentes utilizan esas tarjetas robadas, a robo de clientes si suplantan nuestra página web, incluso a veces ocurre robándonos las imágenes de nuestros productos, ataques contra nuestra identidad digital cuando nos suplantan nuestra web de alguna manera, y ataques de abuso de dominio, ponen un dominio parecido al nuestro. Todos estos son incidentes que pueden ocurrir. Disculpad, a ver si soy capaz aquí de pasar. Vale. El tipo de incidente que ocurre, por ejemplo, que utiliza Magicard, estos grupos de ciberdelincuentes especializados en robo de tarjetas, consiste pues esto, a través de una vulnerabilidad de nuestro software, acceder al panel de control
y infectarnos, con lo cual nuestra pasarela de pago, si está integrada, estaría dándole los datos que introducen nuestros clientes también a ellos, a los ciberdelincuentes. También esto, como os decía, puede ocurrir si por algún casual pues alguno de nuestros administradores ha caído en un phishing y ha dado estas credenciales a los ciberdelincuentes. ¿Qué debemos hacer? Rápidamente, pues desarrollar, cuando desarrollemos nuestra tienda web, tener en cuenta criterios de seguridad. Este es un posible protocolo, el WASP. Proteger, como nos decía Luis, nuestras redes y dispositivos, o bien situándolos detrás de un firewall o en una zona desmilitarizada, configurarlos correctamente, controlar los accesos, sobre todo los que utilizan las cuentas de administrador, verificar que las comunicaciones siempre van cifradas, verificar las compras para detectar el fraude, vigilar nuestra reputación online porque nos puede decir que nuestra tienda puede estar siendo suplantada, crear también un ecosistema seguro con los partners. Esto se realiza mediante la firma de unos acuerdos de nivel de servicio y unos contratos cuando accedemos a un servicio cloud o a una plataforma de e-commerce, pues que estos contratos tengan un clausulado de ciberseguridad. Y en cuanto a la incorporación de la plataforma de pago, pues verificar que cumple el PCI DSS y en este caso de Europa, pues el PSD2. El certificado web va a permitir que nuestros clientes nos identifiquen como una tienda segura, y si tenemos además validación extendida van a tener la confianza de que somos quienes decimos ser. El tener el HTTPS indica que las comunicaciones con el cliente son cifradas. También otro tema importante que debemos incorporar en nuestra página web y que va a permitir de alguna manera que nuestros clientes tengan mayor confianza en nosotros es reflejar correctamente todos los requisitos legales. Aquí he incluido los que tienen que ser en España, que es el cumplimiento con la LOPD y con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, pero si operáis en otros países, pues podríais tener otros requisitos. En cuanto a datos personales, pues tenemos que informar de su uso, obtener su consentimiento, permitir que puedan ejercer sus derechos y si ocurre algún incidente notificarlo a tanto a los afectados como a la Agencia de Protección de Datos. En cuanto a el propio cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales y Comercio Electrónico, pues tenemos que identificarnos correctamente. Si vamos a incorporar de contratación, pues poner también claramente los términos y condiciones de contratación, cómo va a realizarse y el tema de las cookies. En cuanto a los medios de pago seguros, pues bueno, como nos decía Luis, el más seguro es, en cuanto a tarjetas, es no tomar datos bancarios, pero no siempre es posible, verificar las comunicaciones, como hemos dicho, y verificar el cumplimiento de la pasarela de pago. En esto también se puede incorporar pues, que ofrezcan otras, o puede ser beneficioso que ofrezcan otras garantías, ¿no? Como un seguro, devoluciones. Como elementos para identificar el fraude, muchos CMS dedicados a e-commerce nos ofrecen un panel de control del fraude en el que se realiza monitorización con unas reglas, en las que podemos poner reglas de antifraude específicas. Podemos también analizar estas transacciones, nos van a puntuar cuáles posiblemente pueden ser fraudulentas y tenemos también otra serie de medidas que podemos realizar, como crear una base de datos con los posibles pedidos fraudulentos, compartirla con otros comercios para también crear ahí una inteligencia colectiva o contactar con entidades financieras que posiblemente conozcan mucho de esto. Si lo que hacemos es hacernos una cuenta en un marketplace, pues tendremos que trasladar todas estas medidas también. Cómo van a hacer el control de pedidos, si los canales con el cliente son cifrados, si los medios de pago son seguros, cómo va a ser el acceso al gestor. También las garantías de disponibilidad y continuidad, porque esto es importante, también es un factor de ciberseguridad, y cuán estancos son nuestros datos y si vamos a tener solo acceso nosotros, y el cumplimiento legal. ¿Qué recursos podéis obtener en INCIBE gratuitos para poner en marcha vuestra tienda online de una manera segura? Pues bueno, tenéis una serie de herramientas, aquí os dejo un listado y os animo a que paséis por la página y lo miréis.
pues tenéis un catálogo de seguridad donde encontrar un partner que pueda ayudaros en este cumplimiento. Podéis suscribiros a un servicio de avisos donde podéis acceder a las actualizaciones necesarias que van lanzando los fabricantes de los CMS para tenerlos al día. Tenéis un apartado de temáticas y un apartado sectorizados donde está, pues, por ejemplo, temáticas. A final de año va a salir una específica sobre comercio electrónico, pero hay otras de Bring Your Own Device, de phishing. Va a haber a final de año 12 temáticos, ha habido una por mes, y sectorizados que tiene consejos específicos por sectores. Y por último, las políticas de seguridad para la PYME, en las que podéis descargaroslas para adecuarlas a vuestra empresa, y las guías. También hay una guía de comercio electrónico y muchas guías que podéis encontrar a vuestra disposición. Y en el apartado de concienciación, que también es importante para que estos empleados pues no caigan en ataques de phishing, no cedan sus contraseñas de acceso al panel de administrador, o no colaboren, ¿no?, en la instalación de un malware sin querer, pues tenemos todo tipo de herramientas de concienciación. Dentro de nada pues estará de nuevo activo el curso online. Hay también formación lúdica, como el Hackend, que tiene pues eso, es un juego, un kit de concienciación que podéis distribuir en vuestra empresa, y un juego de rol para, en el caso de que ocurra un incidente, pues poder entrenarnos en este caso, ¿no? Y bueno, nada más deciros. También si os ocurre un incidente, podéis reportarlo a través del IncidentCert. También aquí tenéis avisos más técnicos, tenéis servicio para operadores, guías y estudios específicos. Y en cualquier caso, cualquier duda, podéis llamar al 017 o contactar a través de alguno de los medios en el que está: Telegram, mensajería electrónica, WhatsApp. Ahí podéis encontrarnos. Pues y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Sentimos las prisas, vamos con un poco de retraso, pero no quería terminar sin que muy brevemente nos contaras, porque yo he apuntado aquí algunos apartados, pero realmente cuáles serían los elementos que tenemos que verificar para elegir un medio de pago seguro en nuestro e-commerce. He apuntado tema de clausulado de seguridad, cumplimiento con PCI, certificado web, que por supuesto esté el día del cumplimiento. ¿Alguno más que nos quieras comentar, Elisa? Vale, sí, fundamentalmente esos que dices, bueno, evidentemente nos va a interesar que sea usable, que sea fácil de desplegar, que su uso sea amplio y extendido, que tenga una buena tasa de efectividad, pero quería recalcar eso, que se han de tener en cuenta criterios de ciberseguridad. Y sobre todo, en cuanto al medio de pago, pues cómo el proveedor va a cumplir la normativa, cómo nos va a afectar si integramos esto en nuestra web, cómo nos va a afectar y si nos va a dar algún soporte, algún tipo de soporte, si nos va a ayudar a cumplir esa norma y a verificarlo anualmente o con la periodicidad que implique la norma. Eso es lo que tenemos un poco que tener en cuenta. Pues nada, Elisa, muchísimas gracias, y como le he dicho a Luis, te esperamos en la mesa redonda después, pues para charlar un poquito más de forma conjunta y dialogar. Muchísimas gracias por tu intervención, Elisa. Nos vemos en un rato. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a pasar a nuestra última ponencia, la ponencia que va a versar sobre soluciones de pago seguras disponibles. Contamos con la presencia de Antonio Javier Sánchez, que es Chief Technology Officer de MyMoid, y en su presentación nos va a hablar sobre las soluciones de pago seguras y disponibles. Existe una gran variedad de servicios de pago disponibles para todas las organizaciones, pero es fundamental que estos nos permitan gestionar nuestros pagos de forma específica para cada organización, haciendo posible el pago de productos y servicios de forma versátil, segura, escalable y omnicanal. Antonio nos va a presentar las claves para poder identificar la mejor pasarela de pagos con total seguridad y reconocimiento internacional. Antonio es un apasionado de los servicios financieros y la tecnología a todos los niveles, especialmente en la gestión y optimización. Él es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Jaén, experto en desarrollo de aplicaciones de blockchain por la UNIR y tiene formación en administración de empresas.
En sus inicios trabajó como desarrollador en Telefónica, saltando a puestos de ingeniero de desarrollo que finalmente se convirtió en CTO en varias empresas. Hoy en día es responsable de la estrategia, tecnología y operaciones de MyMoint. Es un profundo conocedor de los diferentes estándares y medios de pago, experto en PCI, y un placer tenerte con nosotros, Antonio. Por favor, a tu disposición para la presentación. Muchísimas gracias, Juan. O sea, la verdad es que, bueno, me has presentado perfecto, pero lo primero quería agradecer a la organización por haber pensado en MyMoint para esta sesión, a ti, a Luis, a José María. La verdad es que en MyMoint nos encanta poder aportar a la comunidad con nuestro conocimiento del sector fintech, así que espero que con esta sesión podamos resolver algunas dudas que puedan surgir de cara a la internacionalización de otras compañías y demás. Estoy convencido de eso, Antonio. Muy bien, pues paso a compartir la pantalla. Por favor. ¿Sí? Se ve perfectamente, Antonio. Muy bien. Bueno, pues ya se ha adelantado de qué iba a ir la sesión. En mi caso también la presentación, yo solo voy a destacar esa parte. Que yo llevo ya más de 20 años en la tecnología. De esos 20 años, casi 10 años en el sector fintech. La verdad es que cuando descubrí el sector tenía claro que este era mi sector, que desde el que quiero estar muchos años y la verdad es que con esta ilusión de seguir participando en este tipo de eventos y ahí ampliando los servicios. Actualmente, lo que decía, soy el responsable de la estrategia tecnológica y operaciones en MyMoint. Y MyMoint, ¿qué es MyMoint? Pues MyMoint, como preparabais en la sesión, es una pasarela de pago. Es una pasarela de pago en la que tratamos de innovar continuamente, ofreciendo las mejores herramientas a los comercios para que puedan cobrar a sus clientes. Además, como decía Luis, es importante cumplir con los estándares de seguridad con la parte de PCI, también lo decía Lisa. Nosotros somos certificados PCI nivel 1 y hacemos mucho hincapié en esa parte. Además, socios de Alastria, que comentaba Miguel Ángel, lo de los fondos Next Generation, tenemos que ir a por ellos, así que es una muy buena oportunidad. MyMoint además es una empresa fintech pura, pues llevamos más de 10 años en el mercado y el capital es 100% español, está respaldado por el banco de inversión de Beca Finance. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a tratar de ubicar los diferentes actores dentro del flujo de pago, aunque ya lo han ido adelantando tanto Luis como Elisa, cuáles son esos actores, pero queremos ver cómo la pasarela de pago puede ayudar a simplificar ese proceso, porque veremos que no es un proceso sencillo, ni la parte de seguridad ni la parte de gestión en sí. Así que normalmente los pagos digitales suelen ser entendidos pues, como una commodity. Realmente en un negocio de comercio exterior, cuando se suele priorizar la estrategia comercial, la gestión de proyectos, la logística, pero rara vez se hace un estudio del sistema de pagos. Hoy vamos a intentar ver cómo de necesaria es esa estrategia de pagos. Como decía, las empresas generalmente entienden que el proceso de pago no cambia con respecto a sus países de origen, pero rara vez comprenden que eso es una barrera de entrada tan importante como cualquier otra. Ahí es donde se necesitan otro tipo de servicios y es mejor que nos lo llevemos preparado, nos lo llevemos estudiado de casa. Aquí podemos ver, por ejemplo, los principales actores que intervienen en un flujo de pago. Pues hablaba Luis de la parte consumidor, comercio. No voy a entrar en detalle cada uno, pero sí que quiero que veáis la diversidad de los actores sin tener en cuenta, por ejemplo, la parte de la izquierda, que es la legislación, la parte de integraciones y lo que nos tiene en este foro, lo que nos llama en este foro, que es la parte de la seguridad. Si nos centramos en la parte de flujo con tarjeta, pues veíamos cómo hay una interacción entre el comercio con el usuario, los medios de pago, los adquirentes, los comisores. O sea, son muchos actores los que intervienen, tanto en un flujo de entrada como de salida. Lo que quiero dar pie es la complejidad del sistema. Y esto es solo del pago con tarjeta. Imaginemos si añadimos el resto de medios de pago. Aquí no hay ni la mitad de los medios de pago que existen, van por país, pues se multiplica bastante la complejidad. O sea, si sumamos todo esto en una ecuación, es muy complicado. Además, no olvidemos que el mercado de los medios de pago está muy vivo. Pues Miguel Ángel comentaba en su presentación cómo China sigue sacando medios de pago, la parte de blockchain, siempre está apareciendo nuevos medios de pago. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy fácil en España. Por ejemplo, en España, Bizum no tiene ni 5 años de vida y ha alcanzado ya como 18 millones de usuarios. O sea, tenemos que estar actualizándonos continuamente ante esos cambios. El proceso de pago se debe ajustar realmente a esos medios de pago los existentes en cada país.
en una estrategia de pago hay que analizar cuál es el coste de cada medio de pago, su facilidad de implementación y, por supuesto, la cuota de uso que tiene de ese medio de pago en ese país. Veíamos como, con respecto al coste, por ejemplo, otro de los cambios que hemos visto últimamente con el Brexit es que tarjetas que venían de UK, sus tasas de intercambio han cambiado debido a esa salida de UK. Y esto lo hemos vivido, y entonces tu estrategia de pagos tiene que ir también en consonancia. Con respecto a la aceptación, pues hay países en los que la cuota de tarjeta no es tan llamativa como puede ser otro medio de pago. O, por ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo del caso de la India. En el caso de la India, además, me gusta ponerlo como ejemplo porque a mí me pilló en noviembre del 2016, yo estaba de viaje por la India, en Nueva Delhi, y de repente, de la noche a la mañana, los billetes de 500 y de 1000 rupias dejaron de valer. Eran un trozo de papel. Un cambio tan importante en el país que era por la lucha realmente contra la corrupción y el dinero negro. Así que lo que se ha visto en la India, por ejemplo, en estos años es un proceso de digitalización para luchar contra todos estos modos. Sacaron UPI, la interfaz de pagos unificada. A partir de ahí incluso hemos visto un cambio tan importante como que en este año, no sé si conocéis Rupi, cupones prepago donde incluso el usuario, sin estar bancarizado, es capaz de pagar en un comercio con un saldo que le han cargado en ese cupón y que mediante un OTP, un One Time Password, puede verificar en el momento de la compra. Además, esa compra la pueden ajustar a un comercio específico, de tal manera que Pepe solo le permiten pagar con este cupón en el comercio de la esquina, por ejemplo. Aquí vemos eso, cómo están evolucionando y cómo debemos de estar al día y adaptándonos a todas estas modalidades, tanto de experiencia de pago como de costes, por ejemplo. Así que ya hemos comentado la problemática con la parte de medios de pago, pero no solo se trata de eso. Ni siquiera los flujos de pago son iguales en todos los países, ni los usuarios. Lo que hablamos del nivel de bancarización, la economía sumergida que veíamos en el caso de la India, requieren de una planificación experta, todo esto. Aquí es donde realmente la solución es centralizar toda esa parte de gestión de medio de pago en una única solución. Nosotros lo vemos como ese papel que debe desempeñar la pasarela de pago con esa parte de estrategia de pago. Y ahora, ¿qué es un gateway realmente? ¿Qué es una pasarela de pago? Pues, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, realmente un gateway es una plataforma que conecta a los comercios con los proveedores de pago, manteniendo unos niveles de seguridad necesarios para reducir el fraude y además garantizar las comunicaciones de la operación. Aquí podemos ver que las comunicaciones en la pasarela de pago conectan todos esos elementos, tratando de simplificar las integraciones para el comercio. Al final el comercio, en vez de interactuar con todos y cada uno de ellos, interactúa con el gateway y le simplifica que tanto para uno como para N medios de pago le sea una única integración. ¿Qué debemos de buscar en ese gateway? Pues debemos buscar lo principal, seguridad y prevención de fraude. Estamos en un foro de ciberseguridad, no es solo coincidencia, es que debe ser el pilar en esa búsqueda de esa pasarela de pago. Vamos, Luis, Elisa, todos estamos haciendo hincapié en esa parte. Pero la experiencia de pago también tiene que estar equilibrada con esa seguridad. Al final de nada nos sirve que sea súper segura, pero que nadie nos compre. Así que esa experiencia de pago tiene que ser otros valores, integraciones, que tenga un número de integraciones suficiente como para poder darnos servicio en el país al que vayamos a operar. Aparte que tu integración con esa pasarela también sea sencilla, que sea rentable. Al final los costes que te puede aportar dentro del flujo de pago tienen que ir en consonancia con tu negocio. Y hay una parte también importante que es la parte de analítica y consultoría. Cada vez lo vemos mucho más. En la parte del dato, dentro del proceso, conocer qué está ocurriendo, cómo están operando nuestros usuarios, qué medios de pago usan, es súper importante. Y que haya alguien detrás, que haya alguien que si hay algún problema no sea capaz de resolverlo. Esa parte de soporte y de cercanía con nosotros. Centrándonos en la parte de seguridad, veíamos como todos hacemos hincapié en la parte PCI, por la parte por tomar el control de las tarjetas. Hay varios métodos para comprobar esa parte PCI. Por ejemplo, existen listados oficiales en Visa y Mastercard, donde las empresas que estamos certificadas aparecen en ese listado y podéis validar. Esas empresas certificadas previamente han pasado por un proceso de auditoría
Pues con empresas como puede ser SIA, donde ellos no solo te ofrecen la parte de auditoría, sino, vamos, nosotros hemos vivido, sino también de ayuda. Al final la seguridad no consiste, y yo siempre lo digo, no es conseguir un sello y ya está. El proceso de certificación implica una mejora continua en esa parte de seguridad, que cada año sea mucho mejor, que cada año que te auditas mejoras algo. Ahí es donde nos gusta trabajar. Nos gusta trabajar mucho y además yo lo digo mucho. En este caso Luis ya lo habéis visto cómo controla de la materia, cómo controla PCI y ayuda un montón a eso, a mejorar tu seguridad. Nosotros, de hecho, creo que fuimos los primeros en España, o de los primeros en España que sacamos nuestra certificación PCI en la nube, en AWS. De esto estamos hablando ya de hace casi 10 años, cuando empezamos a sacar esta certificación. También tenemos que estar pendientes de la normativa. De este año lo vimos con la PSD2, ese doble factor, que también hacía alusión ELISA, el 3D Secure, mecanismos de antifraude, pues los velocity checks, de permitir, por ejemplo, en la configuración que solo se haga con una misma tarjeta, solo se pueden hacer 3 operaciones en menos de 24 horas. Es una medida de seguridad para el fraude. Las medidas de IP, de localización de la operación, que si el usuario se da de alta en vuestro servicio desde España, por ejemplo, reconocido por IP, y luego intenta hacer una compra a la hora desde Rusia, pues ahí deben de saltar las alarmas, porque es imposible que se dé de alta en un momento en un sitio y a la hora esté a miles de kilómetros de distancia. Aparte, mecanismos de Know Your Customer, donde podamos validar la identidad de nuestros usuarios. Hay varios mecanismos para la parte de seguridad y prevención de fraude y todos tenemos que estar pendientes de ello. La experiencia de pago, decía esa parte también. La presencia de marca es súper importante para transmitir confianza. Al final, vuestro servicio, vuestro pago, tiene que ir alineado con vuestra tienda, con vuestro negocio, y ahí la personalización de ese formulario, de esos datos de donde el usuario va a pagar, es súper importante y que además la forma de pago sea la más adecuada para ello. Se busca siempre un sistema ágil y sencillo, realmente. Integraciones, pues ya os adelantaba, necesitamos que existan el máximo de integraciones, que si vas a trabajar con un banco adquirente, tu integración siga siendo la misma, así que es importante que esa pasarela de pago tenga esa compatibilidad con cada una de ellas, tanto en España como en Europa, más en este caso que estamos buscando la internacionalización. Las integraciones con terceros además nos dan esa versatilidad en el pago. No es solo referente al medio de pago, sino a los servicios de fraude, de Know Your Customer que decíamos antes también. Necesitamos una capacidad de integración para eso. Es el valor que tienen y todo eso también con nosotros desde MyMoy ofrecemos una API sencilla donde la integración sea lo más fácil posible, pero que te dé la versatilidad suficiente como para interactuar con todos y cada uno de los adquirentes o los servicios de pago. El dato. Nosotros seguimos apostando por el dato, sobre todo en los últimos años. Vemos que es lo que conseguimos mejorar el ratio de conversión con los comercios, conseguimos reducir el fraude, ver qué ocurre cada vez que existe una denegación en una operación, si esa denegación implica una acción por parte del comercio o directamente una acción por parte del usuario. Esa parte, existen unas herramientas de consultoría. Nosotros, el equipo de MyMoy es un equipo experto en esta materia. Hoy me ha tocado a mí hacer la presentación, pero le podría haber tocado a cualquier otro miembro del equipo. Esta parte de ayuda creo que es súper importante también para elegir una pasarela. Que sea rentable. Pues aquí todos estamos aquí para ganar dinero y el dinero se te puede ir en muchas fases dentro del proceso de compra. Debemos de ajustar esos costes al medio de pago y saber elegir el medio de pago dependiendo del país, con ese coste asociado. No es lo mismo decir que PayPal, por ejemplo, sus comisiones suelen ser más altas, pero además su ratio de conversión también suele ser más alto que con otros medios. Pues tenemos que conseguir ese balance. Y la liquidación, por ejemplo, que nuestro flujo de caja cambiará según si liquidamos a 1 o 30 días, así que también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de liquidar. La resolución, el soporte, lo que decíamos de esa parte de cercanía de la pasarela. Nosotros vemos un concepto que es el Payment as a Service, esa correcta elección del gateway, de los medios de pago, la optimización de los flujos de pago puede suponer un ahorro considerable de dinero. Ahí es donde vemos nosotros ese concepto de Payment as a Service, donde combina todas estas soluciones en un único modo. ¿Y cómo vemos el futuro desde MyMoy?
pues lo vemos en el sentido de que existen pagos, que existan pagos invisibles, donde el gateway irá combinando cada vez más los criterios de seguridad con la experiencia de pago, la biometría, la personalización, la seguridad de los dispositivos y además un enrutado inteligente de la gestión del pago. Al final, poniendo en el centro al gateway, también se necesita que orqueste cada una de esas decisiones del merchant, optimizando ese coste y la conversión. Y por último ya la parte de Machine Learning, que nos ayuda también para esa parte de Smart Routing, junto con inteligencia artificial, etcétera. Ahí es donde vemos el futuro de los pagos, por supuesto con blockchain, como decía Miguel Ángel, en la parte de Alastria. Y nada más. O sea, al principio decía que esperaba poder resolver algunas de las dudas que pudieseis tener en el proceso de internacionalización con la sesión. Estoy seguro que muchos de vosotros, después de la charla, le habrán surgido alguna otra más. Así que si no tenemos oportunidad de resolver en la mesa redonda, aquí tenéis mi contacto para tratar de solucionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que nos has dado un buen repaso de todo lo que tenemos que tener en cuenta, todo lo que tenemos que buscar, pero ¿por dónde priorizamos? Porque hay muchas cosas. ¿Por dónde empiezo? Ya, eso siempre suele pasar. De hecho, lo más importante y por donde solemos empezar es, una vez que has definido, que has elegido una pasarela de pago, es en conjunto con ella definir esa estrategia de pago. Nosotros que hemos visto como empresas que quieren irse a muchos países, lo mejor que le decimos y la experiencia nos da la razón es ir poco a poco, ir abriendo países de uno en uno, analizando primero un listado de todos esos países a los que quieren ir, ver cuál es el más conveniente al inicio, qué medio de pago aplican en ese país, qué riesgos, qué flujos de liquidación tienen cada uno. Los pros y los contras que tienen en esos países son los que nos van a dar ese primer paso para la elección del inicio. Perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Aprovechando que ya estáis aquí Antonio y Miguel Ángel, si os parece voy a pedir que por favor se unan Luis y Elisa y hacemos una pequeña mesa redonda. La verdad es que el tiempo nos come, es una pena no poder dedicar más tiempo, pero vamos a intentar aprovecharlo lo mejor que podamos. Si queréis un poco para ir abriendo la mesa redonda, lo que vamos a ir haciendo es hacer unas pequeñas preguntas para ir un poco pues, viendo o pudiendo tener un poco de debate. Lo primero que me gustaría preguntar es a Elisa, aprovechando que está por aquí, que es la única compañera que nos acompaña hoy. Elisa, muy brevemente, ¿cuáles son los principales incidentes o los incidentes más comunes que afectan a las tiendas online? ¿Cuál es vuestra experiencia? Nuestra experiencia es que afectan a todo lo que tenga que ver con datos personales y si son datos bancarios, pues son mucho más demandados. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en tener las correctas configuraciones de la tienda, asegurar muy bien nuestro gestor de contenidos y evitar caer en todo tipo de incidentes de ingeniería social en los que nos roben las credenciales de acceso a nuestra tienda. Y por otra parte, pues el fraude con tarjetas. Hay que también tener en cuenta que esas tarjetas robadas al final terminarán entrando en nuestras tiendas o intentando entrar con ellas para comprar. Entonces también ese fraude. Esos son los dos incidentes más pues hay que tener mucho cuidado, pero además en este sentido la protección es muy importante, Luis, porque el esquema de certificación del PCI DSS se parece mucho a la ISO, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de la certificación? Pues el proceso se parece y no se parece. En el sentido, la ISO tiene un esquema de certificación en 3 años, en el que de año en año te van revisando un tercio de la norma, y PCI DSS siempre te obliga a todos los años volver a revisar todos los puntos de la norma que te aplican, y de hecho el auditor debe de hacer la auditoría como si fuese una auditoría completamente nueva y no conociese el entorno en el caso de que repita el auditor. Perfecto, totalmente. Antonio, pregunta para ti. De todo esto que nos habéis contado, ¿qué es lo más importante para vosotros? La verdad es que todo es particularmente importante, pero quizás destacaría 2 partes, que es la parte de la seguridad y la consistencia. O sea, al final lo primero es garantizar el cumplimiento de los niveles de seguridad. No importa el medio de pago, la relación con los adquirentes, tiene que ser transversal en todo el flujo de pago, toda la parte de seguridad. Y por lo segundo, la parte de consistencia, diría que simplificar todo el proceso. Al final repercute en cómo tu negocio va a poder conciliar, entender las ventas. Debes simplificar de todo el proceso. La pasarela tiene que ayudarte a esa parte. Vale. Miguel Ángel, ha sido muy interesante la presentación de las capacidades de Alastria, pero
¿cuáles crees que serían las ventajas principales que podríais aportar al resto de las pymes? Pues para una pyme fundamentalmente las mayores dificultades es llegar a según qué sitios. En una jornada como esta, contar con expertos como los que nos acompañan es una gran ventaja y por eso las pymes nos acercamos a este tipo de jornadas. Pues Alastria te da la posibilidad de acercarte a un consorcio de empresas desde el IBEX 35 a empresas grandes, medianas, pequeñas, startups, centros de investigación. El otro día salió la convocatoria de inteligencia artificial del Gobierno de España donde decían, tienes que buscar una gran empresa. En España gran empresa hay 300, no es sencillo. Pues te acercas a Alastria y dices, por favor, una gran empresa. Y se te levantan 200 manos. Esa es la mayor ventaja que aportamos. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Elisa, una pregunta. ¿Cómo se ha de abordar la gestión de la seguridad relativa a los medios de pago digitales? Bueno, la ciberseguridad puede parecer muy desbordante, ¿no?, para una pyme, entonces siempre, en cualquier caso, y en el caso de los medios de pago también, tenemos que abordarla con un enfoque de análisis de riesgos. Tenemos que ver cuáles son los riesgos de ciberseguridad que pueden afectarnos y según estos riesgos pues aplicar las medidas correspondientes. Un enfoque de análisis de riesgos es lo pues ese mismo básico. enfoque de análisis de riesgos es la base de la protección de los estándares ISO. Luis, si tenemos implantado un estándar de la 27001 de certificación, ¿es equivalente a estar certificado como PCI? No, PCI lo que se exige es que tengas la certificación de PCI DSS. Y sí que es verdad, sí que es verdad que aplicando la 27002, muchos de los controles de la ISO los vas a estar, perdón, de la PCI, los vas a estar aplicando. Sí que es verdad que PCI tiene particularidades que no vas a cumplir con ISO, con lo cual implantar ISO 27002 es un muy buen punto de partida. Además, refuerza ciertos mecanismos de ciclo de mejora continua que PCI tiene por ahí diluidos, pero no son el core de la norma, con lo cual apoya el implantar la 27002, apoya a cumplir con PCI, pero tienes que cumplir con PCI tal y como PCI te pide. Vale. Y ya por último, Antonio, perdona, porque se nos consume el tiempo. Hemos hablado de medios de pago, pero ¿por qué no ir con un banco? Pues realmente la mayoría de los bancos se encuentra limitado a su proveedor de servicio. Ese proveedor de servicio normalmente es un proveedor local y no tiene todas las conexiones internacionales ni todos los medios de pago que pueden englobar una pasarela. Al final, la pasarela de pago permite la conexión con ese proveedor y con muchos otros en una única integración. Ese para mí es uno de los valores fundamentales. A veces las soluciones no son tanto financieras como de compatibilidad tecnológica y ahí quizás la experiencia y la adaptabilidad de la fintech yo creo que puede pesar mucho más que la parte de un banco. Vale. Miguel Ángel, ya si quieres para terminar, ¿por dónde va a ir Alastria? ¿Cuál es el futuro inmediato? Sector público, fondos europeos. Ser un catalizador de que los proyectos que el sector público ahora mismo tiene dificultad para sacar adelante, 183.800 millones de euros, puedan realizarse con éxito para el país. Es decir, ahora mismo vamos a intentar facilitar la contratación de proyectos públicos para que con el ecosistema que hemos creado, el sector público pueda sacarlos antes, puedan tener impacto para el país y, lo más importante, se cree una industria desde este país que permita exportar tecnología, que es una cosa que jamás habíamos conseguido. Así que ese es un poco el deseo de futuro. Ojalá sea lo que logremos. Pues todo buenas noticias. Dinero, recursos, capacidad, interés y empresas y organismos públicos que nos van a ayudar a protegernos. José María, hemos llegado casi a tiempo. Ha sido un privilegio poder conducir semejante grupo de expertos y capacidades y a tu disposición, José María, para que continúes y hagas el cierre final. Hemos llegado al final, muchas gracias Juan Francisco. La verdad, lo primero que quiero mostrar es nuestro agradecimiento y nuestra satisfacción desde Mesías. Os doy solo un par de datos o tres para que veáis cómo ha ido la jornada. 316 participantes inscritos, una meseta de en torno a 115-120 asistentes permanentes y 127 de pico máximo. Yo creo que con un tema además como en el que nos
nos podemos sentir muy satisfechos. Un ataque cibernético, hemos visto que en la cadena o la pasarela de pago, ¿verdad?, genera una crisis muy importante en la compañía. Una crisis que además, en el caso de una pyme, en muchas ocasiones es una crisis de la que no se recuperan, ¿verdad? Los riesgos han quedado muy patentes a lo largo de las intervenciones de nuestros ponentes. Pérdida de confianza, pérdida de reputación, daño y perjuicio y, por supuesto, la responsabilidad por los daños causados a terceros y, en particular, en este caso, a los clientes, ¿verdad? Por ello, se ha visto que es crítico. Es tan crítico y tan importante que merece la pena dedicarle la atención debida y las empresas deben prepararse. Queda muy evidente. Quiero dar las gracias a los ponentes por compartir con todos nosotros, con toda generosidad, su experiencia y sus conocimientos y por abrirnos los ojos a una realidad que, como hemos visto, es muy compleja, pero una realidad que las pymes deben controlar y por abrirles las puertas a un camino que deben recorrer sí o sí, porque este ámbito es fundamental para el éxito de su negocio y para su propia supervivencia. Quiero agradecer a todos ustedes que hayan estado ahí, escuchándonos, a todos los que nos han acompañado durante toda la jornada y a todos los que me consta que han hecho auténticos malabares para poder acompañarnos en alguna de las ponencias, bien antes de una reunión o que se han incorporado después, después de un compromiso previo. Y quiero enviar un saludo muy especial para todos aquellos que nos han seguido desde América Latina. Hemos tenido asistentes en directo desde Argentina, Colombia, desde Perú, desde Honduras, desde un conjunto de países muy importante y para ello es la madrugada, para que nos hagamos una idea, han asistido a esta conferencia a las 3 de la mañana, así que muchísimas gracias a todos, por mi parte eso es todo, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima jornada el próximo mes. Muchísimas gracias a todos, buen día. Adiós, hasta luego, muchas gracias. Gracias.